amigos, qué alegría que nos encontremos a través de este programa de Cristonautas, donde hablaremos hoy sobre nosotros y nuestra relación con la Iglesia. Y como siempre en estos programas nos acompaña nuestro querido amigo, el Padre Hernán. Padre Hernán, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. No me canso de decir que la alegría es mía y que la gratitud es mía por haberme invitado a estar con ustedes. Sí, gracias a EWTN, que hace posible que lleguemos a estos sus hogares a través de la televisión. Padre, en esta temporada, la tercera temporada de Cristonautas, hemos tratado de hacer como las fotografías que se van tomando de distintos ángulos de la persona de Jesucristo. Y esto lo hemos hecho con los 4 evangelistas. Bueno, en algunos aspectos, porque es inmensa la figura del Señor, como para que podamos pretender nosotros decir todo. Por lo menos algunas cosas hemos estado viendo por parte de cada uno de los evangelistas. Claro, por eso decíamos que era como una fotografía que se iba tomando de todos lados, tratando de armar una figura lo más completa posible. Pero yo le pregunto, Padre, porque nos han preguntado también nuestros oyentes y nuestros televidentes, ¿conocemos de verdad a Jesucristo? Estoy pensando en un libro que he leído una vez, donde se ve una mano ensangrentada y la pregunta, para ti, ¿quién es Jesucristo? Y yo creía que era un libro de cristología, como es la ciencia que estudia la persona de Jesucristo, y cuando lo abrí me encontré con que no, con que es una encuesta. Y una encuesta hecha a distintas personalidades del mundo, preguntándoles quién es para usted Jesucristo. Y decían en el prólogo que les pedían en la carta que les escribían, por favor, sea breve, máximo 20 líneas. Y contestó nada menos que el alcalde adjunto de Jerusalén, diciendo, ¿cómo quieren que yo les diga en 20 líneas quién es Jesucristo, cuando todo lo que se ha escrito sobre él en 20 siglos no ha terminado de responder a esta pregunta inmensa? ¿Quién es Jesucristo? Por lo tanto, no pretendemos nosotros sino dar algunos, decía fotografías, yo diría flashes, sobre el Señor. Pero ya basta como para quererlo mucho, admirarnos profundamente, adorarlo. Sí. Usted está nombrando una palabra que es muy técnica, adorarlo a Él. ¿Podría usted explicarme esta palabra, este verbo adorar, qué significa y por qué lo está usando usted en este momento? Porque hay que distinguir entre orar y adorar. Son dos cosas distintas. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, enseña a orar y dice que la oración es un hablar con Dios. ¿Y el adorar qué sería? No solo hablar con Él, sino abrazarlo. Abrazarlo como Pedro, que se abrazó a sus pies y le dijo al mismo tiempo, apártate de mí que soy un pecador, por la grandeza de esa experiencia de quién era Él. Pero con mucha razón decía también un predicador, le decía, apártate de mí, pero lo tenía bien agarrado para que no se le escape, porque una vez que uno ha encontrado a Jesús, no lo puede soltar más. Usted está nombrando a Pedro en este momento y está nombrando una encuesta. Y yo quisiera que recordáramos que en uno de los programas hablamos de esa misma, yo voy a decir, encuesta que Jesús hizo con sus discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y lo preguntó en un lugar muy curioso donde había en ese lugar un templo pagano donde se rendía culto a diversos dioses. A los dioses de Roma, al dios Pan, que era el conjunto de todos los dioses, que los veían en el dios Pan como si fuera uno, pero en su multitud. Y la gente dio como
una encuesta de muchas cosas. Unos dicen que eres Elías, otros que alguno de los profetas, otros que Juan el Bautista, etcétera. Bueno, dijeron las cosas buenas. Yo diría por respeto al Señor, porque de Jesús se dijo de todo, hasta que era un demonio. Claro, eso De todo se dijo contra él. Pero en ese momento les contesta, o le contestan a Jesús, diciendo las cosas buenas que se decían de él, que era un profeta, que era Elías o Jeremías, o uno de los grandes del pasado. Y es interesante porque cuando contestan esto, Jesús da un giro de rosca a la pregunta. Y no solamente dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Perdone, padre, que lo interrumpa, pero quiero tomar un tema que hemos tratado en otros programas y que me está viniendo ahora a la mente. ¿Quién dicen ustedes que soy yo o que yo soy? Ese yo soy vuelve a encerrar el yo soy del Antiguo Testamento. Claro, por supuesto. Nada menos que la gran visión de Moisés ante la zarza ardiente, cuando Dios no había querido hasta ese momento dar su nombre. Abraham lo adoraba como el Dios que se le había manifestado y pasará a ser en la historia el llamado Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero no tenía nombre. El nombre él se lo dará a Moisés, por ser Moisés quien era. Yo me comunico con todo profeta en sueños, dijo el Señor, pero con Moisés hablo de boca a boca, cara a cara. Por eso es que Moisés es tan importante y es el corazón del Antiguo Testamento, por el conocimiento que tuvo de Dios y que se le revelara a él el nombre del Yo Soy. Volviendo a la pregunta de Jesús sobre Pedro, ¿quién dice la gente que yo soy? Vamos a decirlo así porque normalmente lo ponemos en el español y decimos soy yo, que yo soy. Esa respuesta que le da Pedro, tú eres el Hijo del Dios vivo. Bueno, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Yo decía hace un momento que después de preguntar de modo general quién dice la gente que soy yo, Jesús dio un giro de rosca y les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pero uno, justamente Pedro, sintió que todavía daba otro giro de rosca, diciéndole, ¿y para ti quién soy yo? Y por eso contestó como un rayo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que debía venir al mundo. Y yo creo que Jesús en ese momento palideció ante la respuesta de Pedro. Pero ¿por qué palideció? Y esto creo que es importante. No por lo que Pedro dijo de Jesús, Jesús sabía quién era él, sino por lo que Pedro dijo de Pedro. Porque lo dirá Jesús después, con la medida con que midas serás medido, que aplicado a este caso, habría que decir, con la medida con que me midas serás medido. Y a partir de ese momento Jesús dirá quién es Pedro, a causa de la respuesta del mismo Pedro. Pero esa respuesta que da Pedro, dice Jesús, estas cosas no te las ha revelado ni la carne ni la sangre, quiere decir ningún ser humano, sino que se las ha revelado el Padre. ¿Qué implicancia tiene eso? La implicancia de que Pedro ha recibido un don muy especial, que justamente hará decir después a Jesús, ¿quién es Pedro? Porque le dijo, y yo digo que tú eres piedra, y le dijo a los demás, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y las puertas del mal no podrán contra ella, y todavía agrega que le dará las llaves del reino de los cielos. Y con eso, la respuesta de Pedro hace saber quién es Pedro. Y esto me parece muy importante para los que están siguiendo nuestro programa, que la pregunta de Pedro también es para cada uno de nosotros. Para ti, ¿quién soy yo? Y ojalá en estos pequeños programas vaya surgiendo en nosotros esa interpelación personal de Jesús. ¿Quién soy yo para ti? Yo quisiera dirigirme a nuestra audiencia para
recordarles esto que nos está diciendo tan importante el Padre Hernán. No es solo lo que está en el Evangelio, lo que sí es importante porque es palabra de Dios, pero esa palabra de Dios se dirige a cada uno de nosotros. Y Jesús vuelve a preguntarnos, ¿quién soy yo para ti? Piénsalo que tú eres el que está recibiendo esta pregunta. Padre, pero Pedro, en la implicancia que le da de su respuesta, Jesús le vuelve a decir otra cosa: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y hoy vamos a tratar sobre el tema de la iglesia, cuál es la responsabilidad entonces de Pedro y sus sucesores en la continuación de vamos a decir, si habíamos conocido a Jesucristo, en esta misma pregunta sobre Jesús. ¿Quién dice la gente que yo soy? Sí. Pues surge entonces, como lo acabas de decir, la pregunta también, ¿y la iglesia qué es o quién es? Porque está tan ligado que Jesús aparece como el esposo de la iglesia. Y si es esposo y esposa, es que son inseparables. Y este texto es muy importante porque nos presenta a la iglesia, y es el único lugar en donde se habla tan claramente de la iglesia, como dos realidades que si las separamos, perdemos al mismo Jesús. Digo bien, lo perdemos en el sentido de que se nos va Jesús. Se nos va como un ser del pasado. Cuando no es un ser del pasado, es un ser del presente. ¿Y cómo es que se hace presente Jesús? Se hace presente por su iglesia. Porque está presente en la iglesia. Porque Él le ha dado a la iglesia, para empezar, su cuerpo y su sangre. Para poder presencializarlo continuamente a través del misterio eucarístico. Si no hubiese iglesia, no habría sacerdote, no habría Eucaristía, y Jesús sería alguien que pasó. Quizás admirable, quizás único en la historia, pero ni nos acordaríamos de él. Porque a pesar de todo, la iglesia sigue proclamando quién es Jesús. La iglesia, que somos todos los bautizados, sigue proclamando quién es Jesús. Pero a mí me gustaría que usted nos dijera, entonces, ¿quién es el que nos impulsa a nosotros en la iglesia? ¿Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a decir que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, el Mesías, al igual que lo dijo o lo hizo con Pedro? Claro, claro. Y aquí es donde entra el misterio del Espíritu Santo. Y que es de una importancia tan grande que Jesús en la última cena, en 2 ocasiones, promete la venida del Espíritu Santo. Ya lo hemos comentado en su momento, pero es el momento de volver sobre ello. Es cuando Él dice, cuando Él venga, el Espíritu de la verdad, Él les recordará y les enseñará todo lo que yo he dicho. Y lo primero que hizo el Espíritu Santo fue inspirar la composición de los textos de los 4 evangelios que hemos estado viendo. Pero no es solamente en ese momento hacia los evangelistas, porque no solamente actúa en el que escribe, sino también en el que lee la palabra de Dios. Padre, ahora me gustaría desglosar todo esto que usted ha dicho para que nos lo explique con mayor claridad. Función del Espíritu Santo después de la venida de Pentecostés, avivar el fuego de la iglesia, por eso se lo representa con estas llamas de fuego, pero también a anunciar a Jesús. Ese primer anuncio de Jesús en el discurso de Pedro, en el libro de los Hechos, que quiero hacerle una pregunta que nos han hecho nuestros televidentes. ¿Por qué usted dice que el Espíritu Santo les recordará y les enseñará? Esto estaba en uno de los textos de la liturgia de la Cuaresma, de los domingos de Cuaresma, de Pascua, previo a la venida del Espíritu Santo. Bueno, esto está en el texto de la Última Cena, con todas las letras. Claramente allí es donde el Señor promete la venida del Espíritu Santo en estos mismos términos. Ahora, digámoslo, es capital.
Primero porque con el Espíritu Santo se completa la obra trinitaria de Dios en la vida de los hombres. Porque el Padre envía a su Hijo Jesucristo y Jesucristo envía al Espíritu Santo. Hasta tal punto que si no hubiese venido el Espíritu Santo, la Iglesia tampoco hubiera podido abrir las puertas, despalancar con el viento de su Espíritu aquellas puertas del cenáculo y Pedro salir a hablar con una claridad diáfana y con una santa agresividad para decir a la gente: ustedes han mandado matar al Hijo de Dios. Y ahí es donde la Iglesia es confirmada por el don del Espíritu Santo. Y así la acción del Espíritu Santo completa la obra trinitaria de Dios, aunque Él a su vez vuelve a darnos a Jesús. Porque cuando el sacerdote sobre el pan y el vino actúa en la llamada, bueno, usemos la palabra epíclesis, una palabra técnica que se refiere a la invocación al Espíritu Santo, esas manos del sacerdote recuerdan las alas del Espíritu y hace venir sobre el altar. El Espíritu Santo es el que realiza el misterio de la consagración. Y aquí hay una relación muy directa que me gustaría señalar. Antes de eso, yo quiero volver sobre un texto que usted nos dice. Me parece interesante que cuando Jesús resucita, los apóstoles están felices y contentos, pero yo recuerdo que ellos se fueron a Galilea y volvieron a pescar. O sea, no fue cuando el momento que Jesús se aparece en el lago y les dice tiren las redes del otro lado, pescaron mucho y Pedro se dio cuenta que estaba el Señor. Es decir, no había venido el Espíritu Santo, ellos habían visto a Jesús resucitado, estaban con esa alegría pascual, pero volvieron como si nada a sus actividades. Y tuvo que venir el Espíritu Santo para que Pedro saliera a cambiar, inclusive cambiar de profesión, porque él era pescador y Jesús le dice, apacienta mis ovejas, lo manda como pastor, le cambió su profesión. Bueno, permíteme decir que esa es una cierta interpretación tuya, que me parece muy válida, me parece original incluso decir que han vuelto a sus actividades ordinarias. Yo podría hacer una lectura muy distinta, decirte, ¿sabes por qué fueron a pescar? Porque tenían hambre. Porque tenían hambre, porque habían pasado a ser de los discípulos del Maestro, que era conocido por todo el mundo, a pasar a ser los cómplices de un ajusticiado. Y si antes todos les abrían las puertas para que hiciera sus milagros e hiciera ver el resplandor de la gloria del Padre en sus acciones, ahora se cierran las puertas. Algo parecido a lo que había ocurrido con José, que le cerraron las puertas cuando vino con María ya a punto de dar a luz, y también le cierran las puertas. Ahora se cierran esas puertas para no comprometerse, porque manifestarse amigo de los apóstoles era peligroso y por lo tanto no les daban de comer. Y llegaron a Galilea y el camino era como de 3 días y llegan al lado del lago y Pedro dice, yo me voy a pescar, como diciendo voy a buscar a ver si como algo, y los demás le dicen y vamos contigo. No estaban todos, se habla de unos 7 que habría en ese momento, y dicen vamos todos porque tenemos hambre. Y en toda la noche no pescaron nada, lo cual nos los pone en un estado de una desolación total. A pesar de que Jesús había resucitado, pasan por momentos de desolación. La desolación del hambre, desolación de que les parecía que Jesús no estaba. Pero ahora en la iglesia que tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos anima, muchas veces también nosotros nos sentimos con hambre, tal vez no es el hambre físico, y nos sentimos desolados y nos sentimos que las acciones que hacemos no están, ¿no será que nos faltará un poco una relación no solo con Jesús, sino pedirle a Jesús y al Padre el Espíritu Santo para que nos ayude? Sí, pero también puede ser que Jesús nos prueba, y a veces nos prueba, nos deja solos a propósito. Un poco como la madre que se retira del hijo para que el hijo vaya a buscarla,
pero es como se suele decir, como un destete, cuando la madre debe enseñarle al hijo que ya no depende tanto de ella, y entonces el hijo debe aprender a no vivir tan dependiente de él o del espíritu, y nos deja un momento, pero nos damos cuenta que no podemos sin el espíritu. Y entonces lo buscamos y el espíritu vuelve a manifestarse. Como diría San Ignacio de Loyola, de la desolación nos lleva a la consolación. Padre, en el segundo libro de Lucas, nosotros vemos, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Lucas en su prólogo también vuelve a decir: como yo te dije en mi primer libro, yo he investigado todo. Ese libro habla sobre los primeros pasos de la Iglesia. ¿Por qué tendría importancia hoy para nosotros? Bueno, cuando dice eso que ha investigado se refiere al Evangelio mismo, pero sí es verdad que él mismo habla de que en un primer libro habló sobre la actividad de Jesús, y ahora en este segundo libro es cuando Lucas habla de los inicios de la Iglesia. ¿Y podríamos separar los dos libros, Jesús de la Iglesia, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos? Probablemente todo fue un solo libro, al correr de la pluma. Y los primeros cristianos se dieron cuenta que eran dos cosas distintas. El Evangelio de Jesús por un lado y los Hechos de los Apóstoles, fíjate qué interesante, es llamado el Evangelio del Espíritu Santo. Y me alegro mucho que estamos terminando estos programas, que no dejemos de hablar de la importancia fundamental del Espíritu Santo, que está sobre nosotros, que está sobre el mundo, que está sobre nuestros oyentes, todos juntos, recibiendo, porque no podemos decir ni siquiera Jesús es el Señor sin la acción del Espíritu Santo. Si lo estamos diciendo y proclamando, es señal de que el Espíritu Santo está actuando en todos. Pero me permites decir una cosa, que yo te he dicho que te quería decir algo y que lo dejamos para después, no sea que se me pase. La acción del Espíritu Santo es una acción que tiene algo que ver con la experiencia de María. El Espíritu Santo tiene una función: hacernos concebir quién es Jesús. Porque el Espíritu Santo hizo concebir en el seno de María al mismo Jesucristo. A nosotros nos permite concebir, no de una forma puramente intelectual, porque a veces concebir tiene un sentido intelectual y es necesario que en nuestra cabeza estén las cosas claras. Pero ese concebir es llegar a ese encuentro del corazón con la persona de Jesucristo, un encuentro con Él. Y con esto quiero decir de qué manera María es llamada el prototipo de la Iglesia. Porque en ella, de una manera plena, total e incomparable, ella concibió a Jesucristo. Pero toda la Iglesia debe concebir a Jesucristo, y toda la Iglesia eres tú también, y soy yo, y son todos los que nos escuchan, porque el Espíritu Santo tiene esta acción, hacer presente a Jesucristo en el corazón mismo de la Iglesia. Y eso es por lo cual estamos hablando del Espíritu cuando hemos estado hablando de Jesús. Padre, la Iglesia nos ayuda en este tránsito hacia la vida eterna. Usted decía que el Espíritu Santo, según Jesús en el Evangelio de Juan en la Última Cena, les recordará y les enseñará de nuevo. O sea, esa es la concepción que nosotros tenemos que entender. Concebir no solamente en idea quién es Jesús, sino concebir y, como diría San Pablo, ¿soy yo? No, ya no soy yo, sino es Cristo que vive en mí. ¿A eso se trata? Claro, se trata, y cuando dice concretamente todavía, en la Última Cena, una vez más, porque la Última Cena es el corazón del Evangelio de Juan, dice que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero en su enviado Jesucristo. El texto dice, y en su enviado Jesucristo, pero decimos en su enviado porque
todo es una sola cosa, el Dios verdadero está en Jesucristo. Cuando sí decimos y en Jesucristo, queremos decir que hay dos personas, la del Padre y la del Hijo. Pero todo esto es una sola realidad. Y lo que une al Padre y al Hijo es el Espíritu Santo, que es el signo del amor de Dios para con los suyos. Y de ahí mismo proviene el hecho de que se hace inseparable el don de Dios, el don del Hijo, el don del Espíritu y el don de la Iglesia, como esposa. Estamos unidos nosotros, los miembros de la Iglesia, como la esposa de Jesús, unidos al misterio de la vida eterna. Por eso esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo, obra del Espíritu Santo. Pero la vida eterna empieza ya en este mundo, ¿eh? Exacto. Yo quiero, Padre, que nos queda un minuto, que usted nos ayude a nosotros y a todos nuestros televidentes con una breve oración para invocar al Espíritu Santo, el que nos guía en la Iglesia. Y el Espíritu Santo le pedimos y te pedimos, Dios nuestro, adorable con el Padre y con el Hijo, que vengas a darnos la luz y la fuerza interior para transmitirte a todos nuestros hermanos los hombres, como en una misión sagrada, a proclamar quién es Jesucristo, el único y el verdadero Salvador del mundo. Te lo pedimos por intercesión de María, tu única e indisoluble esposa, para que con ella y a través de su intercesión llegue a todo el mundo el mensaje de quién es Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Padre Hernán, gracias a EWTN, y los esperamos pronto, porque tendremos otro programa más de Cristonautas.